debate. El día de hoy el tema a tratar es judaísmo, cristianismo e islamismo en la región del Medio Oriente. Para tal efecto contamos con la presencia de Beatriz Gallegos Vargas, quien nos hablará sobre judaísmo, y de Miguel Ángel Escudero Álvarez, quien nos apoyará en el tema de islamismo. Comenzaremos contigo, Miguel. Ok, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Si bien es necesario tener conocimientos a grandes rasgos de lo que es el Islam, podremos decir que es más que una religión, más que nada es un sistema jurídico religioso. Este es un factor determinante, el cual le ha permitido al Islam poderse expandir ante toda la región de Medio Oriente y posteriormente Asia. Una de las bases principales del Islam, antes de la codificación del Corán, eran la narración de los dichos y hechos de Mahoma. Después de la codificación del Corán, el Corán mismo. Podemos empezar con una pregunta motora que sería: ¿qué postura tiene el Islam ante las dos religiones que sería cristianismo y judaísmo? Pues bien, así les podré decir que el Islam ve con buenos ojos a las dos religiones y las considera gentes del mismo libro. Una vez que se codifica el Corán, los contempla dentro del libro, dentro de las mismas suras del Corán. Si bien la Sharia es la ley islámica que permite el vínculo entre las tres religiones. Podemos ver que cualquier estado que se diga islámico tiene que adoptar esta dichosa ley y tiene que adoptar el Corán como constitución política. También uno de los principales factores que ha permitido el vínculo entre estas tres religiones es la Sharia. Muchos podrían pensar que es como que una imposición, así como tal, pero no simplemente el hecho de que tenga que adoptarse y de que tengan que someterse y pagar, como se llama, el ayizá, que es como el impuesto, es un factor meramente político, no religioso. Me gustaría conocer también la postura del cristianismo y del judaísmo para poder llegar a consenso. Esas son grandes razones. Gracias, Miguel, por esta intervención, y claro que es necesario conocer la postura de estas tres religiones, y es importante lo que mencionas sobre la cuestión de que dentro del mismo libro sagrado del Islam, es decir, el Corán, se consideran como válidas y tolerables ambas religiones, la judía y la cristiana, puesto que ambas son anteriores a esta misma, la musulmana. Tenemos el origen de la religión cristiana con Jesucristo mismo, que posteriormente, alrededor del siglo 7 y 8 de nuestra era, es cuando llega el ejército musulmán a las ciudades de aquellos centros geopolíticos que son Alejandría, Antioquía y Constantinopla, donde cae este gran imperio. Y bueno, se da paso a que los cristianos que en ese momento se encontraban ahí tomen ahora la cultura árabe como parte de su identidad, puesto que al momento de traducir los libros sagrados, es decir, la Biblia, al idioma árabe, pasa a ser parte de su cultura finalmente. Y bueno, de esto tenemos un resultado pues bastante notorio en la cuestión de la constitución de los estados actuales, que en su mayoría en Medio Oriente tienen población cristiana, que no necesariamente es mayoritaria, sin embargo está presente de algún modo, y en estados como el Líbano viene a tener alguna presión política, como ya lo mencionas. También es necesario considerar la postura del judaísmo. Beatriz, ¿qué nos puedes comentar? Sí, claro. Precisamente en cuanto al Líbano, un pequeño preámbulo. La religión judía se siente un tanto ofendida porque a lo largo de la historia el Islam ha sido opresor hacia la religión judía y ha sido intolerante. En el caso de Líbano, vemos que hace 30 años podíamos contar una población aproximadamente de entre 6.000 y 7.000 judíos. En la actualidad, tristemente, estamos viendo que no podemos contar ni siquiera 100. Y esto no es cuestión únicamente de Líbano. Esta situación se ha visto en todos los estados árabes, al grado de que en estados como Arabia Saudita, como Yemen,
como Emiratos Árabes, no se tiene registro de población judía. Entonces, la comunidad judía de esta región está sumamente preocupada porque está viendo la desaparición, la extinción de la religión judía, por lo cual creemos que se debe incentivar y se debe incentivar la tolerancia religiosa, principalmente en los pueblos árabes, y claro, debe ser por medio del sistema islámico. Claro, es muy importante lo que comentas, Beatriz, dado que a últimas fechas incluso los creyentes y practicantes de la religión cristiana han presentado migraciones significativas hacia Europa y América, algunos incluso hacia Australia, dado que la intolerancia religiosa se vuelve un factor considerable en una población mayoritariamente musulmana, cuestiones que tenemos que considerar y bueno, finalmente consideramos que no son factores meramente religiosos. Miguel, ¿nos podrías dar alguna conclusión a este respecto? Sí, antes de poder lanzar la conclusión, permítanme decir que aunque no se tengan registros de residentes judíos en Arabia Saudita, en Yemen y en Emiratos Árabes, los hay como tales. A modo de conclusión podríamos decir que los libros sagrados como es la Torá, la Biblia y el Corán mismo fundamentan la libre convivencia y asimismo la tolerancia entre las religiones, solamente que hay un factor determinante en el vínculo de estas, que es la subordinación de la religión ante los poderes, ante los intereses políticos, que es lo que causa meramente el conflicto. Esa es la conclusión. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos a Miguel y a Beatriz por la participación en esta mesa de debate. Se despide Carolina García, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos aquí a esta su casa. El tema de hoy sería convergencia de las tres principales religiones: islamismo, judaísmo y cristianismo. Para poder entender la premisa... Espérate, ¿qué es eso? Ok.